¿Qué dice? ¿Qué dice? Bienvenidos al podcast Reflexiona en Cristo. Hey, ¿qué dice? ¿Qué dice? Bienvenidos al podcast Reflexiona en Cristo. Los saluda su hermano, su amigo Jonathan Cavazos, directamente de la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León. Y el día de hoy vamos a estar con un tema muy interesante. Pero aquí está mi amigo, mi hermano Jacobs GH. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Buenas, buenas. Bien, bien. Gracias a Dios, o gracias al Eterno Dios poderoso, Amén, el amén. gran Dios soy. Aquí estamos en un programa más. Y hoy traemos un tema que está bueno, está bueno, está bueno. Está ¿Cuál es el bueno. tema? De tan bueno que ya no sé ni cuál es. ¿Qué le pareció el intro nuevo? Que está un poco corto, pero está padre, está padre. Es el Es que nuevo intro. necesito decirlo para que sea más largo. Deje, O sea, meterle más para como repeticiones. va a hacerlo un poquito más extenso, ¿ah? Sí, No sé sí, lo qué. voy a Pero editar un eso no es poquito. el tema. Lo voy a editar un poquito más para que sea un poquito más extenso y se produzca más chido. Pero está Ah, padre, está padre. Ahí le metimos unas horitas de trabajo, pero todo bien. El día de hoy el tema es, vamos a hablar acerca de la película de Apocalipsis que está en cines, en todos los cines, o en qué cines está esa película. pues mira, les vamos a dar promoción ya que no nos pagan. No Ya sé que no nos si pagan. está en Cinépolis. Ya que no nos dan promoción. En Cinépolis está esa película de Apocalipsis, que Sí, yo pues no de la he hecho visto. es una película que le están dando publicidad y que bueno, te dejas ir por el título, pero bueno, ahorita vamos a estar desarrollando un poquito de eso, pero no es como tal, bueno, es una película que te habla del libro de Apocalipsis. Y bueno, como ahí ya me metí a ver el tráiler y ahí aparece Juan A ver, haciendo. déjeme pongo el, ¿cómo ves si ponemos el tráiler de la película para que se Vale, den una ponlo, idea de, pon a el ver, tráiler, doble cabina. a ver, doble cabina, con full, con full Kingword. A ver, vamos a ver, Apocalipsis. Es donde, a ver, es que hay varias que salen por aquí. ¿Sale Juano en la portada o quién es? Sí, 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 con su pelo largo y con su bastón. Ya. Vamos a ponerla. Déjenme. Miren, aquí está. Estamos hablando de esta película. Vamos a hablar un poquito de esta película. Yo no la he visto, el hermano Jacob ya la vio y ahorita vamos a hablar de ella. Pero miren el tráiler, esta película de Apocalipsis. Entonces,
tráiler, quieres verla 10 veces. Ok, bueno, hasta ahí vamos a dejar el tráiler para que quien quiera ir a verla, pues vaya ahí a verla a Cinépolis. Anuncio no pagado. Anuncio no pagado. Tú ves ese tráiler y tú quisieras ir a ver esa película ya. Se ve interesante. Pero ya cuando estás ahí sentado en la butaca, con tus palomitas, tu refresco, y empiezas a escuchar voces narrando, y empiezas a ver sí. que en la película se ven otras cosas y dices, tú vas, caray, y a qué horas como que se van a callar y ya empieza la película, y ves que Juan está escribiendo, pero está una voz hablando y narrando, y dices, ah, caray, y a los 10 minutos, 5 minutos te das cuenta que es un documental. El tráiler se ve bien, pero ya cuando estás ahí sentado, ya no es lo mismo. Publicidad engañosa. Clickbait, es clickbait eso. Es que tú te vas por el tráiler y dices, la neta me interesa ir a ver eso, ¿no? Ajá. Pero, ¿cómo es? Ya te das cuenta y es un documental y te habla del Imperio Romano, te habla de todos los que pasaron por ese Imperio Romano, te habla de los reinados, te habla de cómo empezó a escribir Juan en la isla de Pasmos. O sea, como es un documental, pues metieron, te digo, a todos estos personajes como Marco Aurelio y todos esos, empezaron a meterlos, a hablar de lo que pasaba, de cómo ellos mandaban matar a todo aquel que nombrara el nombre de Jesús, y te narran esa historia, y luego de repente si te ponen un pedacito donde otra vez ves a Juan escribiendo el libro de Apocalipsis, pero otra vez te llevan a la historia de Roma y todo eso, ¿no? Entonces dices tú, no, pues no es como uno lo ve aquí en el trailer. Es que yo creo que si para uno que pues se pone a escudriñar o leer un poquito la Biblia, no lo voy a decir que todos los días, pero se pone a leer un poquito la Biblia, es difícil el libro de Apocalipsis, en leerlo, entenderlo en muchos aspectos e incluso que se te quede algo. Hay muchas cosas muy padres en el libro de Apocalipsis, pero sí hay muchas cosas muy interesantes que, que la neta a veces no entiendes o a veces no las comprendes. Imagínate, estaría difícil hacer una película completamente que hable del libro de Apocalipsis, porque sí está un poquito complicado ese libro, ¿no? Ahora, yo no te puedo decir más de lo que yo vi, porque yo creo que a la media hora de la película, pum, afuera. Se fue. ¿Qué digo? Esto ¿Sí? no está padre. Vi que se salieron 3 personas y a los 5 minutos dije, no, ya también yo, o sea, me voy. O sea, no es como a lo que yo iba. Digo, ya cuando ves que es un documental, digo, para documentar, para gente que quiere conocer la historia de Juan, cómo escribió, los lugares y lo que se movió como historia, como tal, porque ese documental te habla de la historia, está bien, como historia, Sí. pero no es una película. Es una historia donde te abarca muchas cosas, te abarca el reinado de Roma, los que reinaron, lo que sufrieron, la gente, todo aquel cristiano, las muertes, y te habla ahora sí que de un poco de todo, pero todo va enfocado al catolicismo. Todo está enfocado a que el catolicismo es el que sobresalió, aun cuando tú digas San Juan, no es el San Juan que tú conoces siendo creyente, ese creyente cristiano de Pentecostés o llámese la rama que se diga, Sí. no es San Juan,
es el San Juan del catolicismo. Ok. O sea, prácticamente el que quiere ver, y es que también es así, o sea, el que quiere ver esa película, me imagino que tendría que leer también el libro de, Así es. el libro de Juan, el libro o de San Juan en la Biblia Yo Católica. hoy escuché comentarios de gente cristiana, no el cristianismo, el catolicismo, el Ok, cristianismo evangélico, 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 decir, pues, piense ajá, bien y va a ir a ver esa película porque es una película basada y dirigida al catolicismo. Y dije, oh, wow. Digo, como documental está bien, porque, pues, bueno, medio conoces toda esa parte de los sí, imperios y quiénes gobernaron cuántos años, el milenio, el sexteto y el otro. sí, Y bueno, para documentarse, pues está bueno, pero te vendieron una película, pero no era una película. Fuiste a ver un documental. sí, o sea, no, Porque si ellos lo ponen como, pues no va. ya, a ver, denme un segundito porque me está fallando aquí un poquito esto, pero ya, ok, entonces, prácticamente no hicieron como película, ¿no? Nomás solamente esa historia. Ah, espérame, ¿qué está pasando? Hay batalla. Obvio, Prácticamente esto lo va a cortar. Ajá. no es una película como te lo venden, sino Ah, un documental. ok. Ahora tú me preguntas, ¿hubo gente? La sala estaba llena, Estaba llena. era bien, full. Es que sí, sí llama la atención la portada. Es el tráiler y pues te digo, tú quieres estar ahí, Sí, porque pero sí ya cuando está. estás ahí y ves otra cosa dices, pues este no es el tráiler que vi. Esto no es lo que, por lo que pagué la entrada. Pero es que sí la hicieron muy, muy interesante. Bueno, vamos a platicar un poquito, ya que estamos en lo de Apocalipsis. Yo he Y leído un más, poquito. ¿Ah? y más, ¿sabes por qué? Por los tiempos que se están viviendo, pues como que vieron el momento para, pues vamos a hacer una película de apocalipsis, pues, puesto que se habla de los últimos tiempos que estamos y de lo que va a pasar y de lo que ha pasado. Y pues de ahí se tomaron para hacerla, ¿no? Pero sí, es un documental como tal. Ya. Este. No, pues a lo mejor uno creía que, y pues por el tráiler donde sale de los jinetes del apocalipsis, donde sale esas visiones que vio Juan para escribir Apocalipsis, dices, wow, va a estar chida, va a estar interesante. A lo mejor puede que algo que ellos sepan que a mí a lo mejor leyendo el libro de Juan no se me ha quedado o no se me ha Ujú. revelado y a lo mejor a través Eso de me... esta película, ¿sí? O a través de esta película algo ahí lo voy a aprender, pero pues como dice usted, es casi todo hablando de cómo se escribió Apocalipsis o la historia de Juan, ¿no? Como ese documental. Bueno, yo quiero hablar a poquito saliéndome un poquito del tema, pero es de lo mismo, del libro de Apocalipsis. Ahí por ahí vi en el tráiler donde creo que también en Apocalipsis viene, donde Juan vio muchas, en ese, creo que los describe como langostas o algo así, que lo hacen ver como si fueran los chapulines de hoy o algo así lo mostraban. Yo estaba viendo un TikTok que según esto, que esa langostas que él veía a este tiempo son helicópteros de guerra Pero, de estos tiempos.
Y yo me quedé como que puede ser que sí, porque al tiempo de Juan todavía no existían estos helicópteros de guerra que hoy los que son, bueno, están en varios países, ¿no? Pero más en Estados Unidos y lo que es Rusia, ¿no? Tienen esos helicópteros y tienen un parecido como a los chapulines, o en ese momento le conocían como las langostas. Entonces, los conocían como las langostas, y hoy lo estaba viendo ese TikTok y decía, ¿tú sabías que esos hoy en día lo podemos ver que son helicópteros de guerra y que en ese momento va a haber una guerra muy grande? ¿Usted qué opina acerca de eso? Siempre se han anunciado las guerras. Ajá. Y como tal, guerras grandes. Y pues creo que quizás esta guerra que se vaya a dar no va a ser así como las que hemos conocido, sino que hoy vemos un tipo de guerra diferente, no por helicópteros, aviones, misiles, sino como a través ahora de virus, de bacterias, que eso es como más efectivo hoy en día y que eso se fulmina a las personas rápido. Y creo que hoy en día puede haber una guerra, pero una guerra no como se ha hablado, con bombas y con esto y con otro, sino más bien con virus, con este tipo de detalles, ¿no? De bacterias, que eso es lo que yo creo que eso es lo que viene. Ok, porque de hecho, no sé si creo que es en Apocalipsis, habla acerca de una guerra que va a haber, no sé si es la de Gog y Magog o cuál, ¿cómo se llama? Ajá. Que va a ser una guerra muy grande, pero que yo creo que, bueno, que los testigos de Jehová es la que anuncian mucho ellos, ¿verdad? Que esa guerra de Gog y Magog que va a ser aquí, que varias cosas, es algo acerca de eso, la he escuchado. Pero viene en la Biblia esa guerra. Entonces, yo decía, a lo mejor yo imaginaba que eso se iba a ver, o esos helicópteros que hablaba Juan, puede ser que sea en esa guerra. Pero como dice usted, puede ser que a lo mejor no sea guerra con bombas, sino sea muchos helicópteros lanzando algún tipo de virus o algo, ¿no? Porque de hecho se habla, o muchos dicen que como en Noé, en la parte de Noé, esa generación fue destruida con agua. Se habla que en la generación de nosotros vamos a ser prácticamente, o va a ser destruida, por así decirlo, con fuego. No sé si esté en lo correcto. Busquen, investiguen, ¿verdad? Pero así es como lo he interpretado, o yo he visto así. Y por ahí yo creo que hasta puede que en esa guerra se vea esas cosas, ¿no? Que lancen a lo mejor cosas así, que la gente se queme o algo, cosas así, no sé. Puede ser. Puede ser, no. Ahora sí que nosotros no solamente hablamos lo que hemos escuchado, sí. De boca en boca, pero bueno, de que va a haber otra guerra, tiene que haber otra guerra, sin duda. ¿Por qué? Porque pues los gobiernos, cada quien tiene su opinión y ellos dicen que es su verdad, y siempre van a chocar y siempre va a haber disputas por terrenos, territorios. Hoy mismo lo vemos con Israel y con sus parientes de al lado, cómo siguen peleando. Con el vecino. Ajá, siguen peleando con el vecino y no es piedra, es maná. Entonces, bueno, creo que eso se tiene que dar en algún momento, en algún año,
Y Sí, esta película, bueno, este documental, porque no es película, pues te habla un poco de esa parte, ¿no? Pero yo me llegué hasta los sellos y hasta los cinetos donde se ve el tráiler, porque, te digo, ya estaban a hablar de, de quienes estaban en el reinado romano y del Coliseo romano y de cómo a los cristianos los metían ahí y aventaban a los leones, cómo los comían. Entonces, ya de a partir de eso, yo, ya, basta, vámonos. o Ya sea, no, prácticamente lo que se busca hacer, o sea, dejar en mal al cristianismo, a los cristianos protestantes, dejarlos en mal aún en esas películas. fíjate, esto que te voy a comentar, y hay gente que va a ver el video, que nos comenten A cómo ver, de Jesús, cuando él muere, eran los apóstoles, sí, y no los apóstoles del rap que usted conoce, ¿verdad? Los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, pero también son perseguidos ellos y los seguidores. Y se hace algo tan grande que cada persona que llegaba al gobierno romano siempre mandaba matar a los apóstoles y a todo aquel que hablara del nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya se había extendido la palabra y se estaba extendiendo aún más. Entonces, los romanos que decían, si estos se juntan, nos van a acabar, porque ahora ellos son 3, 4, 5 veces más que nosotros. Empieza a haber ese ataque, pero a partir de que ya no hay ningún apóstol, que es Juan, termina Apocalipsis, ok, de ahí vemos cómo entra el catolicismo, y dices tú, y los protestantes y los cristianos y aquellos que hablaban de Jesús, ¿dónde quedaron? sí, Ahora entra la parte de, del catolicismo, los romanos agarran ese poder que se hizo a través de Jesús y de la palabra, y cómo es que se perdió o se extravió o en qué momento me perdí, que ya se hizo catolicismo y construyeron iglesias, los romanos, para que ahí se congregara la gente, y ya hicieron a los papas, los padres X y Y, y dices, entonces, ¿en qué momento nos perdimos, Houston? Hasta que entra Lutero y hace el cambio, y no, no, es así, es acá, y ahora son protestantes, y dices, bueno, entonces, ¿en qué momento hubo ese cambio? Esa transición de los apóstoles, los seguidores de Jesús, a un lugar, un templo católico, con una cruz, con otro tipo de personajes predicando la palabra, sí, otra enseñanza, y bueno, ¿en qué momento fue? Que alguien me explique. que alguien me explique. No, es cierto, yo creo que, bueno, a nosotros nos gusta que nos llueva, nos relampaguee y nos apedren. Este, como dice usted, murieron todos los apóstoles, ya no hubo quien diera esa enseñanza eh, de Cristo, de Cristo que hace milagros, del Cristo que transforma, que cambia, del Espíritu Santo, esa enseñanza de compartir al perdido y todo, ¿no? Ya no hubo quien, sino que, como dice usted, el catolicismo fue el que fue agarrando Que, nuevamente que adueñó terreno, de eso. ¿sí? Fue agarrando terreno, pero no de una manera buena, sino de una manera que todo aquel que predicara ese evangelio era apedreado y era perseguido. Quemados, los amarraban y los quemaban. No, 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 algo tremendo, Para que no tremendo. creciera. Y vemos, discúlpeme que hoy se los diga, pero los respeto a los que están en el catolicismo, Yo pero sin, también he ido a caso. lo respeto y
Hay muchas personas que llevan lo que es la palabra y lo que es de buscar a Dios, pero sinceramente es una religión donde a las personas las tienen dormidas. ¿En qué aspecto dormidas? En que la palabra de Dios te despierta. ¿En qué aspecto despierta? Te enseña lo espiritual, te enseña lo que no conoces, ¿verdad? Y cuando te despiertas, empiezas a ver por qué estás aquí, por qué el propósito que ellos tienen en tu vida. Y en el catolicismo prácticamente te enseñan hasta donde ellos quieren que tú sepas y te enseñan hasta donde ellos quieren que tú llegues. ¿Por qué? Porque si llegas más allá, después vas a descubrir que estás en un lugar incorrecto en muchas de las veces, ¿no? No estoy diciendo, hay muchos que están ahí que pues en verdad conocieron de Dios y ahí están y todo, ¿no? Pero solamente te enseñan cosas limitadas, ¿no? No quieren que sepas más porque si no, pues ya no existiera el catolicismo, ¿no? Por así decirlo. Pero, pues por algo está esa religión ahí, ¿no? Pero es prácticamente eso. Por eso dice la palabra que cuidemos la sabiduría, que busquemos más la sabiduría, porque es la sabiduría la que nos va a dar a despertar y conocer más de Dios y no estar dormidos, solamente ir a un lugar a escuchar al Padre. Igual esto pasa también en el cristianismo, escuchar al pastor, pero Dios te quiere mostrar cosas a ti también para que despierte tu mentalidad, despierte lo que Dios te quiere enseñar, ¿no? Pues el propósito que Dios tiene contigo. ¿Cómo ve? Siempre hemos dicho, nosotros venimos del catolicismo. No, el catolicismo se adueñó del cristianismo Sí. y después Santo. volvió a despegar, pero siempre hemos escuchado a alguien decir, nosotros venimos del catolicismo, pero no, ellos se adueñaron. Es como, me voy a salir un poquito, me voy a meter en la historia de México, cuando vienen los franceses a querer conquistar esta tierra, Sí. pero ellos pierden y se regresan. Y se supone que en las leyes el que perdía tenía que pagar los daños. Y esto quiere decir que Francia tiene una deuda con México. Es real. Tiene una deuda. Pero ese deuda los franceses no lo han pagado porque los gobiernos no han sabido manejar bien las cosas de finanzas y dicen, es que ellos dicen que les paguemos para hacer estas obras, pero no las hacen. Entonces, aún el día de hoy, al sol de hoy, Francia tiene una deuda con México por aquella batalla que es la del 5 de creo de mayo, Sí. que se debe, que se ganó y se debe. Francia le debe a México. ¿Por qué sacó esto? Porque pues ¿lo sabías? A lo mejor no lo sabías, que todavía Francia tiene ese deuda con el país mexicano por esa batalla, que es muy famosa y que nosotros pues, ya celebramos ese día. Y Sí. y tiene un adeudo económico. Ahora, en el cristianismo, te digo, se desaparece. Sí hay varias personas que ya no salen en la Biblia, que siguen hablando de la palabra, que continúan con el legado de los apóstoles, de cada apóstol pues hizo a sus discípulos, por eso Sí. iban y hacían discípulos para que se siguiera corriendo la voz, pero ya era más como más escondida, ya no era como lo hacían los apóstoles, muy abierto. El catolicismo se adueña y después, pues más adelante, con los años vemos y que luego ya del catolicismo sale el cristianismo y bueno, decimos que salimos del catolicismo y para mí no es así. Pues ellos se adueñaron, lo ocultaron y pusieron ellos su nombre y San, se acabó. Es que fíjese que eh, todo desglosa
Yo creo que todo lo movimiento que hay hoy en día en el mundo deriva de la religión o de la Biblia o de la palabra, porque lo vemos. Yo veía esa película que se llama El libro de los secretos. No sé si Ajá, la ha visto, esa de Denzel sí, Washington, que es sí, una sí, sí. Biblia que un libro que es la Biblia prácticamente, pero es una Biblia para ciegos que Denzel Washington está leyendo. Y hay una persona que está buscando ese libro, pero a nadie le dice, solamente él sabe Ah, qué ah, función tiene ese libro. así es. Pero ¿por qué no les dice? Porque esas personas prácticamente ya son personas, gloria a Dios, ya son personas que a lo mejor ya no tuvieron esa enseñanza de la palabra en ese momento. Entonces, ese libro ya las Biblias se quemaron en ese tiempo, en esa película sí lo muestran, y solamente quedó ese libro. Pero esa persona que lo buscaba sí sabía para qué servía, y los demás Exacto. no sabían. Entonces le preguntaban que por qué tanto entusiasmo de buscar ese libro, que qué había ahí. Pues la Biblia tiene muchos secretos, ¿no? Muchas cosas para poder dirigirnos. La Biblia te puede enseñar a cómo vivir una vida mejor para que te vaya bien. Por eso dice en Josué, y meditarás de día en este libro de día y noche para que todos tus caminos y te salgan bien, ¿no? Dice la palabra. Entonces, vemos lo poderoso que es la Biblia, la palabra, ¿no? Entonces, vemos ahí que por eso debemos de cuidar lo que es el escudriñar y seguir aprendiendo del Señor y de la palabra. Porque prácticamente, lo digo o no lo digo, prácticamente cuando el cristianismo se apoderó de los evangélicos o del cristiano evangélico, fue porque para que la gente ya no conociera de esa prédica o de ese evangelio que estaba surgiendo, pero qué chido y gracias a Dios que se levantó cuando fue eso de los cristianos protestantes, que así lo llamaron, qué chido que se levantó para que siguiera este movimiento, y lo vemos que ha crecido como Dios lo ha llevado. Pero a los gobiernos e incluso a esa religión, a ellos les interesa que la persona esté dormida, que no sepa de ese libro, no sepa, que esté entretenida, que esté en otro rumbo, conectada en otra parte, para que no sepa de eso que Dios te quiere enseñar, de esas maravillas que el Señor hace en la vida de las personas. Y eso le interesa al gobierno para que no despiertes, ¿no? Estés ahí en la rutina. A ver si no nos tumban este video cuando lo suba a YouTube. Esperemos que no. De hecho, la persona que está buscando el libro dice, ese libro es poderoso. Quien tenga ese libro va a tener el poder. Por eso lo Sí, está buscando. Por todo, bueno, lo que conocemos la Biblia, ¿no? De todo lo sí, que viene en la Biblia, pues la gente en la película, vemos que el sol les quema, les sale ampollas, cosas, no, 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 terrible. sí, Entonces, ese libro, por ser la Biblia y por todo lo que contiene, el contenido, por eso es poderoso. Y por eso sí. dijo, quien tenga ese libro tiene el poder. Y nosotros Entonces, aquí lo tenemos empolvándose y ahí guardado. allá iba. Y la película nos muestra que ya no había Biblia, las habían quemado, y vemos que hubo pues, muy pocos sobrevivientes en algunos puntos, ¿no? Pero esos sobrevivientes, bueno, pues ya al no tener Biblia, debiste haber grabado en tu mente versículos, pasajes, qué sé yo. Pero hoy en día ya eso no sucede, ¿no? Ya lo tienes grabado en tu compu, en tu tablet, en tu teléfono, en una memoria, en la nube, en el platillo volador. Ah, no, era. Eso, Ahí eso no. está, eso que está hablando usted está interesante porque
es algo con doble propósito. O sea, Así es. estamos hablando de algo interesante porque, ¿qué tal? Se ve muy bonito, está chido, yo también tengo la Biblia en mi celular, pero ¿qué tal si también es un propósito para que poco a poco vayan desapareciendo los libros en papel? Y uno de Ujú. los fines es para que vaya desapareciendo, ese es mi Así es. punto de vista, ¿verdad? Vaya desapareciendo la Biblia en papel y rápido, de un día para otro, se va al internet, de un día para otro se pierden las redes sociales y tú no te aprendiste más que este, más que ese versículo de, ¿cuál le puedo decir? ¿Cuál le puedo, Jonathan 1:15. Jonathan, más que el versículo de Jonathan 1:15, y lo demás, y ya no va a haber Biblias, ya no puede ser, no estamos diciendo que así va a pasar, pero puede ser que suceda de esa manera. ¿Qué vamos a hacer? Por eso se debe de aprovechar la palabra. Por eso en las iglesias, yo conozco algunas que ya están haciendo que la gente lleve su Biblia en papel y ya no en celular o en su tablet o en su compu, sino que ya la lleve en papel física, con una libreta, una lapicera para apuntes, porque también esas libretas se van a quedar en tus manos y tú vas a entender lo que tú escribes. Pero hoy en día con tanta tecnología y con la inteligencia artificial y todo, cada vez van comiendo terreno y como bien lo comentabas, el día de mañana se va la luz, se te borra todo y ya, se te fue todo. Hoy, si yo te pregunto, dame 2 números de teléfono de tu familia que te sepas de memoria, me vas a decir, no, pues deja saco el celular. Sí, sí, la verdad no. Y eso pasa con la Biblia. Dime versículos ahorita rápidos, vas a decir, híjole, no, deja saco la Biblia electrónico y rápido lo encuentro. Es cierto, por eso a veces hay cosas que se ven muy bonitas, que está chido, aprendes, que chido que lo sacaron en el celular, pero también son cosas que a lo mejor te llevan a con un doble propósito, ¿no? Después piensas y ves, y no lo digo yo, sino que hay muchos que lo dicen, que en algún momento van a desaparecer las redes sociales, en algún Ujú. momento van a dejar de funcionar el internet. Entonces, cuando llegue ese momento, tú con tu Biblia en el celular no la vas a poder ver, porque la Biblia prácticamente funciona con internet, teniendo datos para que buscar los versículos, y no vas a poder buscarlos. Y luego tu Biblia no la vas a tener, donde ya no va a haber libros. Por eso cuando le quitaron el libro a Denzel Washington, vemos que le quitaron el libro, y es la parte final donde llega a ese lugar y él empieza a recitar toda la Biblia Porque lo tenía en la mente. porque lo tenía en la mente, y empezó a recitar toda la Biblia. Y era más difícil, era una Biblia para ciegos. Fíjate, una perla, vamos a soltar una perla. ¿Cuándo vamos a saber que ya no va a haber internet? Obvio, cuando ya no haya luz. Cuando ¿Y ya no cuándo haya. va a suceder? ¿Cuándo va a suceder? Cuando no haya luz, cuando ya no haya agua en el mundo, porque la luz se genera por el agua. El día que ya no haya agua, ya no va a haber luz, porque se ocupa el agua para que tengamos luz. Y es cuando vamos a empezar a batallar. Venezuela, poca agua. Cuba, poca agua. Venezuela, poca luz. Cuba, poca luz. Diferentes lugares, Costa Rica, Honduras, de lo poco que conozco, que sé, es que ciertas horas solamente tienen luz, ciertas horas tienen agua. Esos son esos países, pero se va acercando y el agua se va escaseando
y la luz por lo mismo, porque no hay agua, no hay luz. Entonces se tiene que cortar y al rato vamos a estar igual. Va a haber solamente ciertos días que vas a tener agua, ciertos días que vas a tener la luz. Fíjese que de hecho esa película de Libro de Secretos se muestra eso, ¿no? Que se pelean por el agua ahí. Solamente una persona tiene, pues sí, tiene una presita o por así decirlo de agua y les da, pero la vende. Y se habla de que la poca agua que haya en ese tiempo o en los tiempos que vengan va a ser un agua privada. Bueno, ahorita ya es privatizada, ¿no? Te la venden, pagas tu recibo y todo, pero va a ser un agua más todavía más cara, vaya, un agua más, que solamente algunas personas van a poder acceder a esa agua. Entonces, y eso lo estamos viendo. Sí. Hoy en día, hoy, un año atrás, hoy se está pagando más de agua y de luz. Porque del agua sale la luz. Entonces, hoy en día, el recibo, si tú lo checas de tu casa de hoy, 2024, el 2023, hay un incremento. Y espérate de hoy al año que viene, otro incremento. Y se va a ir incrementando para que la gente haga conciencia y diga, ya no quiero pagar tanto de luz, ya no quiero pagar tanto de agua, ¿qué tengo que hacer? Reducir en mis gastos de agua y de luz, de consumo. De hecho, fíjese lo que acá en Monterrey están haciendo, que está bien, por un lado está bien, pero está de pensarse también. El agua, pues ya uno la paga, ¿verdad? Pero aquellos que se nieguen a pagar, les van a poner medidores que solamente van a funcionar ciertas horas del día. O sea, wow. A la 1 de la tarde te van a surtir agua y ya no te van a surtir hasta la noche o hasta el siguiente día si tú te niegas a pagar el agua. Así va a funcionar ese sistema que por un lado está bien, ¿verdad? Pues para que paguen el agua, pero imagínense cuando se llegue el agua a incrementar, a pagar más cara, van a empezar a instalar esos medidores a diestra y siniestra y ya no vas a tener acceso completamente por el agua, sino ya ellos van a decidir cuándo te la surten, que ahorita lo pueden hacer, igual también pueden decir, no te la surto hoy, pero si el día de mañana ya nos salimos en otro podcast, es porque llegaron camionetas a nuestro domicilio y nos llevaron por estar hablando tantas cosas en este podcast. Nos estamos metiendo en problemas por estas teorías conspirativas. Pero mira, pues es algo que se ve. Sí. O sea, no es algo que esté escondido, es algo que se ve. Sí. Y checas tu recibo de hoy, chécalo en noviembre, diciembre, y vas a ver otro incremento. Prácticamente nos estamos acercando a cosas que minuciosamente vemos que se están adueñando y apoderando poco a poco. Como vemos en esa película, sigo hablando de esa película porque incluso Denzel Washington, para recargar un Walkman que trae ahí, Discman, tiene que pedir batería a una persona que tiene batería ahí y le cobran dinero, y vemos que vamos a llegar a esos momentos, ¿no? Sí. Que ahorita qué chido, hay luz en la casa y estás cómodo, hay un ventilador y todo, pero en esos momentos vas a tener que pagar hasta intercambiar cosas de valor, no sé, a lo mejor en ese momento no va a haber a lo mejor un foco y el foco va a valer millones, ¿no? O no sé. Yo creo que sí vamos a llegar a algún momento a ese momento. Vamos para esos rumbos y bueno, es sobre el tema de la película del apocalipsis, de lo que habla Apocalipsis y de lo que esa película
está mostrando y enseñando que no es película, recuerde, es un documental. Amigo, ya se me va a apagar el phone porque no traigo mucha pila. Ok. No, pues ahí lo dejamos este tema. Vayan y comenten qué opinan ustedes acerca de esto que estamos hablando. Y si gustan, podemos seguir y hacemos y grabamos algo más acerca de este tema porque está interesante. Y pues, si quieren, también podemos traer a alguien invitado. Ahí invitamos a alguien también para que esté con nosotros y seguir compartiendo este tema. Pues bueno, si quieren ir a ver esa. Sí. Del apocalipsis. Y el Sí. apocalipsis habla también de estos tiempos que estamos viviendo y de lo que se viene, ¿no? Sí. Va a haber esa pelea por agua, va a haber esa pelea por agua, va a haber países que se van a estar peleando por esa agua y todo lo que se va a desatar, ¿no? Esto fue por el podcast, es por lo de la película de Apocalipsis que hemos desarrollado y que hemos llegado hasta este punto, que Sí. también involucramos la película, el libro, el libro de los secretos. los secretos, porque pues va de la mano, ¿no? La Biblia y la película que te habla de esos tiempos que para allá vamos, donde hubo destrucción, bomba nuclear, el sol, si salías y disparaba directo, pues casi te mataba, te daba cáncer rápido y bueno, creo que es para ese rumbo para el que vamos, porque Sí. el sol hoy te expones y da, si te expones mucho te dicen que te da cáncer, que si esto, que si el otro, para allá vamos. Y yo creo que haremos una segunda parte pronto, porque como la película está hoy en su apogeo, bueno, creo que se merece y se amerita hablar de una segunda parte para traer un poquito más de contenido, ver si ya ponen fragmentos más de la película y poder un poquito hablar más sobre ese tema, que la película es documental. Ok, entonces, para que el que guste ir a verla, pues ya saben un poquito de qué se trata. Ya hablamos de a qué religión va dirigida, pero si quieren ir a verla, pues ustedes saben. Así que, pues bueno, estuvo muy interesante este análisis y estar platicando un poquito de esta película. Y si quieren ustedes, pues hacemos una segunda parte o comenten también ahí qué película que ustedes han visto tiene algunas cosas que ustedes dicen, esto yo creo que en esta película narraron algo de lo que está pasando hoy o va a pasar más adelante. Ahí nos pueden poner y pues comenten y pues bueno, hasta aquí dejamos este podcast. Bendiciones, un gusto haber estado con ustedes. Sigan viendo los podcasts que hemos subido por ahí, que van a ser de bendición. Y pues nos despedimos. Algo que quiera agregar, hermano, nos despedimos con esa palabra de bendición. Vamos también a hablar un poco de la serie de Evil, que es una serie polémica. La verdad, es interesante hablar y poner ahí unos fragmentos. Ya le tocará su momento para hablar en un podcast de esa serie, porque sí está muy interesante, porque pues, si volvemos al tema, es para allá vamos y ya estamos viviendo en ese momento que esa serie te muestra varias cosas, estamos viviéndolos hoy en día. Ok, así que coméntenlo y póngalo ahí para hacer un podcast y estar platicando un rato acerca de eso. Así que, pues bueno, nos despedimos con esa palabra de bendición de nuestro hermano Jacobs. Bueno, nos despedimos. Recuerde seguir el canal, suscribirse y que vea nuestro contenido. Y si le es de edificación de su agrado, denos un like. Denle like. Nos like. despedimos. Shalom, shalom, la paz del Creador sea en todo su ser, en su vida y en su familia. Amén.